Señor, en medio de una pandemia mundial, tú nos cuidaste, Señor. Nosotros no estamos en pie por los protocolos, aunque los cumplimos todos, Dios. Estamos de pie porque tú cuidas de nosotros. Estamos de pie porque tu sangre nos ha protegido y nos seguirá protegiendo, Dios. Gracias por cuidar de cada uno de tus hijos en este lugar. En el nombre de Jesús, puedes tomar tu lugar. Aleluya. Me gustó algo que compartía el apóstol acerca de la ignorancia y del conocimiento. Y él tocó un tema tan espinoso como la vacuna, porque hay un poco de desacuerdo, ¿verdad? En muchos, pero pues yo soy de la postura del apóstol. Yo me la hice colocar apenas salió, y mi esposa, y la necesitamos para viajar y todo, y nuestra fe está puesta en la sangre de Cristo. Amén. Es solo tener sabiduría ahí. Dígale al que está a su lado, te irá bien. Diga, te irá bien. Y le voy a decir por qué le digo a usted, dígale al que está a su lado. Porque la Biblia dice, decid al justo que le irá bien. Isaías capítulo 3, y esta es la segunda parte de lo que Dios puso en mi corazón para el viernes. Isaías capítulo 3, versículo 10. Isaías 3, 10. Isaías 3, 10. Ahora voltea y dile, te lo dije. Dile, te lo dije. Te irá bien. Dice la Biblia. ¿Cuántos están listos para la palabra? Diga conmigo, Dios, dame ojos para ver, oídos para oír, y un corazón hambriento y sediento por tu palabra, para recibirla con fe. Decid al justo que le irá. ¿Cómo te va a ir? Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Mire sus manos esta mañana, porque sus manos son benditas. Comerás del fruto de lo que has sembrado, de lo que has trabajado. El diablo no te robará más lo que has trabajado, lo que has sembrado, lo que tus manos han hecho. El diablo no te lo va a quitar. Comerás del fruto de tus manos. ¿Cuántos alaban a Dios esta mañana? Yo lo creo. Algunos se bloquean cuando dice decida al justo. Pastor, yo como que no he sido muy justo. Yo he sido injusto, yo he sido un pecador. Voy a leerte solo un versículo de los 3 que toqué el viernes. 2 Corintios 5, 21. Para que todos esta mañana se agarren de la promesa de Dios. Cada uno de los que está en este lugar, Dios te dice, eres perdonado y eres perdonada. 2 Corintios 5, 21 dice que al que no conoció pecado. ¿Quién es el único ser humano que nació en esta tierra que no conoció pecado? O sea que del resto todos hemos conocido pecado. Pero al que no conoció pecado, Dios el Padre lo hizo pecado. ¿En dónde? En la cruz. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justos. ¿Algún justo esta mañana? Ah, no, pastor, es que yo soy un pecador y yo tengo que pagar por mis culpas. Yo tengo que pagar. Yo creo que esta enfermedad, pastor, es porque yo estoy pagando un mal que hice, pastor. Es que yo estoy pagando. Déjame decirte algo. Creo que no se puede pagar por el mismo delito 2 veces, ¿verdad? Aquí hay personas en derecho que saben eso. Nadie puede pagar por el mismo delito 2 veces. Y tú dejas de estar tratando de pagar algo que Jesús ya pagó por ti. Él dice, yo pagué por tu sanidad.
Yo pagué por tus pecados. Yo ya pagué por tus malas decisiones. Yo quiero hablarle a alguien que puede creer que Dios ya pagó hasta por las consecuencias de los pecados. Y dice la Biblia, el que no conoció pecado, Dios el Padre lo hizo pecado, para que nosotros, en vez de ser llamados pecadores, seamos llamados justificados, justos. Ahora yo quiero preguntar, ¿cuántos justos hay en esta mañana? ¿Te irá bien? ¿Te irá bien? Porque la Biblia dice, decid al justo que le irá. ¿Cómo te va a ir en este fin de año? Así me gusta. Te va a ir bien. Te va a ir bien. Te va a ir bien. Génesis 26. Te va a ir bien porque Dios cuida de ti. Dice, esta es una historia de restitución. Esta es una historia que me apasiona porque tiene mucho de restitución. Y la historia de tu vida va a terminar bien. Tu historia no termina mal, termina bien. Es la historia de Isaac en Gerar. Isaac tenía una decisión tomada. Y cuando estaba estudiando esto para el viernes, Dios me habló que antes de la restitución viene la tentación de moverte del lugar asignado. Y eso le pasó a Isaac. Después hubo hambre en la tierra, dice Génesis 26:1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Entonces dice la Biblia, el versículo 2, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Dios sabía que Isaac estaba por cometer un error. Dios sabía que Isaac estaba a punto de tomar una decisión. Es más, yo creo que ya Isaac tenía la decisión tomada, solo que no la había materializado. Isaac tenía maletas listas para descender. ¿Para qué? Haga así. Diga conmigo, descender. Pero recuerde que hace 2 semanas atrás Dios nos dio una palabra que este año, ¿cómo iba a terminar? De subida, no de bajada. ¿Cómo va a terminar este año? Muéstreme. Así, de subida. ¿Sabe que Dios me dio esa palabra en un sueño? Y yo soy poco de sueños, pero Dios me dio un sueño un viernes descansando en la tarde antes de predicar. Tuve una visión, un sueño, y Dios me decía que la fe no es de subidas ni de bajadas, que la fe siempre es de subidas. Solo que a veces en la subida como que te quedas estancado en algunos tramos. Pero el tiempo que duras estancado en un tramo de subida, Dios viene y te acelera y subes lo que no subiste en otra temporada. Te lo voy a mostrar por la Biblia. Pero Dios le dice a Isaac, no. Y yo quiero darte esa palabra esta mañana, no desciendas. No desciendas. Los no de Dios. Bueno, una pregunta, ¿a cuánto les gusta que le digan no? ¿A quién le gusta que le digan que no? Usted va al banco, pasó todos los papeles del crédito y le dicen, usted va a la entrevista y le dicen, lo llamamos después. Es un no disimulado a veces. ¿A quién le gusta un no? A nadie. Pero los no de Dios son para protegernos. Cuando Dios te da un no es porque tiene algo mejor. ¿Alguien lo recibe esta mañana? Isaac tenía un plan.
Y Dios se le aparece a Isaac y le dice, no, no, no desciendas. Pero algo que yo amo de Dios es que no solamente Dios me dice qué no hacer, Él también me dice qué hacer. No desciendas a Egipto. Yo creo que queda Isaac con las maletas listas. Y ahora, y Dios le dice, quédate, habita en la tierra que yo te diré. Yo quiero preguntarle a alguien, ¿cuántos de ustedes creen que Dios tiene mejores planes que los nuestros? Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Cuando tú te paras en la palabra de Dios, en lo que Dios te dice, no solamente atraes bendición para ti, sino para tus generaciones. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto yo, Abraham, mi voz, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Lo primero que Dios le dice es, habita la tierra que yo te daré. Habita en esta tierra, y en esta tierra yo te bendeciré. En esta tierra yo estaré contigo. No era una palabra fácil de obedecer, porque él ya tenía un plan. Era una palabra que iba en contra de sus planes y de su razón. Había hambre en la tierra y había comida en Egipto. Pero para ir a Egipto, él tenía que descender. Y Dios no te llamó a descender, Dios te llamó a ascender. Dios no te mandó a bajar, Dios te mandó a subir. Este año tú no vas a terminar atrás, vas a terminar adelante. Dice la Biblia que no serás cola, serás cabeza. Pero él tenía que permanecer en el lugar que Dios le dijo, y Dios le dijo, y yo estaré contigo. Lo más poderoso que yo oigo del Espíritu Santo de tiempo en tiempo, cuando estoy adorando, cuando estoy en cualquier lugar, yo escucho su voz: no temas, yo estoy contigo. Todos mis problemas se resuelven cuando yo sé que Él está conmigo. Versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1. ¿Alguien puede creer por 40 días de 100 por 1? Otra vez, ¿alguien puede creer de 40 días 100 por 1? 40 días exactos le hace falta para que se cierre el telón del Cronos del 2021. Y yo vengo a hablarle a alguien que cree que lo que ha sembrado por el lugar correcto te puede producir 100 veces por 1. Alguien lo alaba a Dios. Yo lo creo. Usted no encuentra, estoy saltando de versículos para que me rinda la historia, pero usted no encuentra un versículo donde Dios le dice: Isaac, siembra. No, Dios solamente le dijo: quédate en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Isaac entendió que si Dios le dijo: quédate en esa tierra, él no se quedaría de brazos cruzados, porque Dios no bendice al de brazos cruzados. Dios bendice la labor de tus manos. Dios bendice la mano diligente, la mano que madruga. Dios bendice la mano trabajadora. Dios bendice la mano que dice: yo voy a producir y Dios me va a dar cosecha al 100 por 1. ¿Alguien dice amén? Aleluya, yo lo creo. La obra de tus manos al 100 por 1.
Extienda sus manos. Ya conmigo, la obra de mis manos al 100 por 1. ¿Alguien lo cree? Hay una carga en mi corazón y yo creo que finalizando, comenzando el otro año, voy a impartirla a la iglesia. Y es que dentro de cada familia de esta iglesia, dentro de cada discípulo, yo sé que hay sueños, yo sé que hay ideas, yo sé que hay emprendimiento. Y Dios me hablaba que viene un despertar de ideas, de nuevos negocios, de nuevas fuentes de ingreso, donde vas a emprender, pero no vas a emprender de cualquier manera. Vas a emprender primero con una palabra de Dios, con fe, con ideas claras, definidas, concretas. Vas a emprender con una planificación correcta. Vas a emprender con lo poco o lo mucho que tengas, haciendo un presupuesto ordenado. Y cuando tú te alineas a todo eso, entonces Dios dice, estás listo para 100 por 1. Él bendecirá la obra de tus manos. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Para los que le tienen miedo a la riqueza, aquí va este versículo. Diga conmigo, le bendijo Jehová. Diga conmigo, le bendijo Jehová. ¿De dónde viene tu bendición? La bendición de Dios es lo que lo cambia todo. Tú puedes trabajar, perdóname, como un burro 10 años y no ver resultados. Y tú puedes trabajar un año con el favor de Dios. Y Dios te restituye lo que no hiciste en 10 años. Una cosa es trabajar sin la bendición de Dios, otra con la bendición de Dios. Aló. Yo estaba estudiando un tema, yo voy a predicarles un día exacto de diezmos y ofrendas como prédica, como enseñanza, pero le voy a dar una. Siempre decimos que el diezmo es de Dios, pero el diezmo no es de Dios, Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño del 100%. Solo que consagramos eso para Él, es el dueño de todo. La bendición de Jehová. Ya conmigo, la bendición de Jehová. ¿Usted quiere ver qué es lo que causa la bendición de Jehová? Esto no lo dice Pastor Julio, lo dice la Biblia, lo dice Dios. Ya conmigo, le bendijo Jehová. Versículo 13 dice, y el varón, léalo. ¿El varón qué? Y fue, y se, hasta hacerse. ¿Cuántos creen que a Dios no le tiembla la mano para hacer lo mismo con ustedes? Pero a Isaac tampoco le tembló la mano para sembrar. Gracias. Lo vuelvo a decir. ¿Usted cree que Dios tiene algún problema con enriquecer a alguien? No. Problemas de nosotros. Dios estaba esperando que Isaac hiciera algo. El cielo, los ángeles de Dios estaban expectantes, esperando que Isaac hiciera algo con la palabra que Dios le había dado que se quedara. Dios está esperando que hagas algo con la palabra que Él te ha dado, que le ponga piernas a tu fe, que emprendas algo, que emprendas una idea, que le creas a Dios por una nueva fuente de ingreso. Y cuando Dios ve eso, entonces se activa la palabra. Cuando Dios vio que Isaac comenzó a sembrar, yo creo que Dios dijo, ahora sí, Isaac, vas a ver lo que es la bendición de Jehová. El varón se enriqueció, fue prosperado, engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, de vacas, mucha labranza. Y aquí viene lo otro que quiero que usted se prepare. Esto es algo que usted tiene que mentalizarse como hijo de Dios. Cuando Dios te bendice, es inevitable que los filisteos se tengan envidia.
¿Cuántos quieren ser prosperados en gran manera? Prepárate para la envidia. Porque nadie dice amén. La bendición causa envidia. Escúchame esto. Es mejor que te tengan envidia y no lástima. Uy, alguno ya la escribió ahí. La voy a postear en mi Facebook, pastor, en el Instagram. Ya conmigo, es mejor que me tengan envidia y no lástima. ¿Qué despertó la bendición de Isaac en los filisteos? O sea que la envidia es una característica de los filisteos, no del pueblo de Dios. La envidia es una característica de los filisteos, no del pueblo de Dios. Lo que yo quiero es alinearte a la palabra de restitución en esta temporada. Y si Dios te va a restituir, no puedes tener envidia en tu corazón. Tú debes alegrarte con los que se alegran. Cuando tú te alegras por el éxito, por la bendición de otro, entonces la bendición tuya ya está haciendo fila. ¿Alguien puede alabar a Dios? El pueblo de Dios no fue el que tuvo envidia de Isaac, fueron los filisteos. Es una característica de los filisteos. La envidia, mira lo que hizo la envidia de ellos. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían tapado, cegado y llenado de tierra. Eso es lo que hace la envidia. Un pozo es una fuente de agua para el beneficio de todos. Pero como los filisteos no la abrieron, entonces decidieron taparlo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque tenían que hacerlo ellos. Pero como lo hizo Isaac, como lo hicieron los siervos de Abraham y no los filisteos, entonces vamos a taparlos. Y Dios me da una palabra con eso. El enemigo tratará de tapar por envidia esos pozos. Pero hay algo más adelante. Dice que Isaac volvió a abrir los pozos de agua. Lo que el enemigo trató de tapar, de callar, tu ánimo, tu fe, el llamado, lo que Dios tenía para tu vida, Dios te da la fe para destaparlo. Ya conmigo restitución viene. Como los filisteos no habían cavado los pozos, decidieron taparlos, porque a muchos les cuesta reconocer y honrar los pozos que Dios ha destapado. Aleluya. ¿Cuántos saben que Dios ha destapado pozos en este lugar? Pozos de sanidad, pozos de liberación, pozos de prosperidad, pozos de visión. Pero los filisteos trataron de tapar. Pero algo que hizo Isaac, y me encanta Isaac, sembrando en el desierto en tiempo de hambre. Algunos en tiempos difíciles dejan de sembrar. Pero mientras todos vivían ruina, Isaac prosperaba. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. ¡Aló! ¿Y qué sucedió? Ellos tapan los pozos. Entonces dijo Abimelech a Isaac, mire lo que causó la envidia: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Pero quiero decirte que cuando personas se apartan de tu vida, es Dios haciéndote un favor. Cuando Dios aparta personas de tu vida, es Dios haciéndote un favor. Porque ellos no ven lo que tú ves y ellos no van para donde tú vas. Hay personas del pasado, del presente y del futuro. Y hay personas de tu pasado que ya no caben en tu presente y no te acompañarán en tu futuro. Dale gracias a Dios, bendícelos y sigue adelante. Apártate. ¿Y qué hizo Isaac? Se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Versículo 18. Y volvió a abrir
los pozos de agua. Eso es, diga conmigo, restitución. Todo lo que el diablo quiso tapar, quiso callar, Dios te va a hacer visible. Aleluya. Volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Viene un tiempo de restitución, iglesia. Déjeme leerle lo de los 3 pozos y le voy a dar otro versículo. Y se apartó de allí y abrió otro pozo. Diga conmigo, otro pozo. Versículo 21, perdón. Y abrió otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Signa, que significa enemistad. El primer pozo significa contienda o contención. Y se apartó de allí y abrió otro pozo. Diga conmigo, otro pozo. Diga conmigo, otro pozo. Diga conmigo, otro pozo. ¿Qué estaba tratando de hacer Isaac? Isaac estaba tratando de destapar los pozos que habían sido de su padre, que le pertenecían a ellos, pero él los destapaba y el enemigo esperaba que él destapara el pozo para venir a quitárselo. Hay gente así, esperando que tú abras el pozo para venir a quedárselo. Pero algo que sabía Isaac es que pozo que él abría, pozo que le brotaba agua. Lo que no lograron entender los filisteos y los pastores de Gerar es que la bendición no solo estaba en la tierra, la bendición Isaac la llevaba adentro, porque donde él cavaba, el agua salía. Y yo vengo a decirte algo: la bendición no la llevas afuera, la bendición la llevas adentro, y donde ponga las plantas de tus pies, los pozos te darán aguas. ¿Cuánto lo creen? Proverbios 6, del 30 al 31. Dios le dijo a Isaac: quédate en esta tierra. Y cuando Dios da una palabra, la tierra responde a la palabra. Dios dijo: Isaac, te bendeciré en esta tierra. Y Dios a alguien le dice esta mañana: te bendeciré en esta frontera. Te restituiré en esta frontera. En esta frontera te irá bien. En esta frontera los milagros vendrán, te seguirán y te alcanzarán. En esta frontera comerás del fruto de tus manos, dice Dios. Y como Dios le habló a la tierra oyó. Y la tierra, cuando se paraba Isaac a cavar, la tierra decía: vamos, démosle agua, démosle agua, démosle agua, porque Dios nos ordenó que esta tierra bendeciría a Isaac. Dios ya le dio la orden a esta frontera que te restituya, que te dé aguas, que te vaya bien, que te vaya bien, que te dé milagros. ¿Alguien lo cree? Diga conmigo: la tierra responde a la palabra. ¿Cuántos creen que esa frontera les va a responder con lo mejor? Fue Dios el que nos envió a esa tierra hace 15 años, ahorita en enero. Vamos a celebrar por primera vez en 15 años. Vamos a celebrar un aniversario y va a ser el número 15. Y Dios nos prometió que Él nos bendeciría en esta tierra. Pastor Joe Rosa, del 4 al 8 de febrero, ya le di fecha, con otros hombres de Dios conocidos de los Estados Unidos, van a estar aquí. En aniversario número 15 estaremos celebrando que esta frontera
ha respondido a la palabra, que sería un pozo de avivamiento, que otros vendrían a beber de este lugar, y desde este lugar Dios está encendiendo las comunidades. Dios está encendiendo el Amazonas, hacia el Perú, hacia el Brasil, en Colombia, porque esta frontera seguirá respondiendo a la palabra, que esta tierra es tierra de avivamiento, tierra de bendición. Proverbios 6:30 dice: no tienen en poco al ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre. El diablo tiene hambre de acabarte, pero Dios tiene hambre de restituirte. Pero si es sorprendido el ladrón es el diablo. Juan 10:10, él viene a robar, matar y destruir. Pero si es sorprendido, aleluya, si el ladrón es sorprendido, tendrá que pagar, tendrá que devolver, tendrá que restituir 7 veces lo que robó. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos se sienten robados por el diablo? Vamos a sorprender al diablo. ¿Cómo sorprendo al diablo? Con mi fe, orando más, consagrándome, dando la milla extra. Aleluya. Dios le dio una palabra a Jonás y Jonás no obedeció. ¿Recuerda usted la historia de Jonás? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. ¿Recuerda? Pero aunque Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, el mar le hizo caso a la palabra de Dios. El viento le hizo caso a la palabra de Dios. El pez grande le hizo caso a la palabra de Dios, hasta que Jonás le hizo caso a la palabra de Dios y Nínive respondió a la palabra. Lo que voy a decirte es que la tierra responderá a la palabra. Cuando Dios da una palabra, todo se pone en orden para que la palabra se cumpla. Y se apartó de allí, versículo 22, y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Escúchame esto. Hay tiempos donde tienes que pelear, pero hay un tiempo donde el diablo se da cuenta que contigo no puede. Dice, y no riñeron más sobre él. Este fin de año será de descanso. Para los que lo crean, será un fin de año de reposo. Ya todo el año fue de pelea, de altercados. El diablo tratando de taparte, de robarte. Pero vas a terminar de subida. Vas a terminar de restitución. Aleluya. Y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Rehobot significa lugares amplios y espaciosos. Ya conmigo, lugares amplios. Los primeros pozos no dice que eran amplios, eran pozos de contienda. Lo que yo quiero decirte es que el pozo de Rehobot fue mucho más grande que los pozos que los filisteos le robaron. Lo que Dios te va a devolver será mucho más grande que lo que el diablo te robó. El diablo puede que te haya quedado con el pozo 1, con el pozo 2, pero hay un Rehobot para tu vida. Yo quiero creer, levanta tu mano. Estoy cerrando. Yo quiero ver cuántos creen que hay un Rehobot esperándolos este fin de año. Yo declaro 40 días donde verás un Rehobot de Dios, donde verás un pozo amplio, espacioso. El diablo no te lo podrá quitar. Él tratará de taparlo, pero no podrá. Viene un Rehobot para tu vida, alábalo. Aleluya. Me quedan 4 minutos, oiga esto. Y de allí subió, versículo 23. Después de que abrió un Rehobot, comenzó la subida. ¿Qué le dijo Dios allá en el versículo 2? Le dijo no. Le dijo no. Y después, por él no descender, Dios le dio 100 por 1.
lo hizo rico, lo hizo próspero, engrandeció su nombre. Le dio pozos, se lo quitaron, no importa, le quitaron otro, no importa. Dios le dio Rehobot. Y cuando vino Rehobot, dice la Biblia que de ahí subió. ¿Cómo vas a terminar este año? ¿En bajada o en subida? Y de allí subió a Beersheba. Y se le apareció Jehová aquella noche. Y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo. Y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Y edificó un altar, allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Diga, esto no va a parar. No, dígalo con fe, diga, la bendición no va a parar. Diga, hubiera un pozo. Diga, y otro pozo. Se lo voy a poner para que lo entienda ahí conmigo. Una bendición. Y otra. 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 ¿Alguien lo cree? Yo quiero saber cuántos vinieron a adorar al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. ¿Cuántos creen que el Dios de Abraham es su Dios? El Dios de Isaac es tu Dios. Aleluya. Ojo con los que lo habían echado. Y Abimelech, que lo había echado, que le había dicho: apártate, quítate, vete. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y le dijo Isaac le dijo: ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis. Gente que te echó, gente que te aborreció, te van a mandar a buscar. ¿Por qué vienen a mí si ustedes me echaron? Ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. La gente verá. La gente verá el Dios que tú tienes. Hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como no te hemos tocado y solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú ahora eres bendito de Jehová. La boca de los que lo maldijeron ahora lo estaban bendiciendo. La boca de los que hablaron mal de ti hablarán bien de ti. Usted no sabe cómo le toca a uno de pastor eso. Gente que tú tienes que dejarlos hablar en su momento de dolor, en su momento de carne, en su momento de todo, y luego las mismas bocas que hablaron mal tienen que decir: no, usted es bendito de Dios, usted es una bendición, usted ha sido bendición para mi vida. Y yo quiero declarar que las bocas que hablaron mal de ti hablarán bendición. ¿Alguien lo cree? Llegará un día que la gente dirá: con ellos no se metan, son benditos, son benditos, son benditos, son benditos. Alguien alaba a Dios, aleluya. Eres bendito de Jehová. 30, así va a estar su mesa al 24. Ahora para bendecir a otros. Hizo un banquete, se levantaron de madrugada, juraron, se despidieron. Versículo 32. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto. Y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beersheba hasta el día de hoy. Ya conmigo, Beersheba. Yo sé que se me fue el tiempo, pero escriba esto y léalo en su casa.
En Génesis 21, para mostrarle este lugar tan importante. En Génesis 21, del 25 al 33. Dice, y Abraham, Génesis 21, 25, Abraham reconvino a Abimelech a causa de un qué, de un qué, de un pozo de qué, de agua que los siervos de Abimelech le habían qué, quitado. Mire donde aparece el pozo de Beersheba. Y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo había oído hasta hoy. Y tomando Abraham ovejas y vacas, dijo Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, estas 7 corderas tomarás de mi mano para que sirvan de testimonio que yo cavé este pozo. Y por eso llamó aquel lugar Beersheba, porque allí juraron ambos. E hicieron pacto en Beersheba. Y se levantó Abimelech y ficó el príncipe de su ejército y volvieron a tierra los filisteos. Aquí va, versículo 33. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beersheba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Ponte de pie, te voy a decir 2 cosas de pie para cerrar. Lo llevé por la historia de Isaac, el último pozo que abrió Isaac ese año. Ya conmigo, ese año. Todo lo que le estoy leyendo ocurrió ese año. El último pozo que destapó Isaac ese año, ¿cómo se llamó? Ya conmigo, Beersheba. Bueno, en hebreo es Beersheba. ¿Saben ustedes que Dios me dio a mí el privilegio de predicar en Beersheba? Beersheba queda, ¿qué pasó ahí? Beersheba queda a 30 minutos de la franja de Gaza, donde Palestina constantemente le envía cohetes a Israel. Y Dios me permitió ir de Jerusalén a Beersheba después de hacer un recorrido en Tierra Santa a predicar. Y cuando yo llegué, el pastor me recordó, me dijo, pastor, esta es la ciudad de Abraham, de Isaac y de Jacob. Beersheba tiene varios significados. Número 1, 7 pozos. Hay alguien que yo creo que ya se conectó y la agarró. Uno de los significados de Beersheba, ¿cuál es? Y si el ladrón es sorprendido, ¿cuánto tiene que pagar? Yo le voy a hablar proféticamente a alguien que a partir de hoy va a enumerar, y la última reunión de este año se va a parar aquí y va a contar 7 bendiciones que no esperaba. 7 pozos de restitución. Pastor, estaba enfermo de esto y me sané. Me debían esta plata y me la pagaron. Mi hijo volvió a casa. Mi hogar se restauró. No sé, 7 bendiciones. El último pozo que cavó ese año, Beersheba, significa 7 pozos. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos van a sorprender al diablo con su fe? 7 pozos. Ese último pozo que abrió el año, en ese año, el último pozo que se abrió, se llamó Beersheba. 7 pozos. Quiero oír el segundo significado de Beersheba: restitución. Búsquelo en la Biblia. Yo me di la pela para buscar esto y lo conecté con la palabra que dio el apóstol. Viene un Beersheba para ti. Beersheba es restitución. Agárralo, restitución. Y Abraham plantó un árbol, dice ahí, deja el último versículo que leí. Plantó un árbol de qué? Plantó un árbol de qué? De tamarisco. Entonces yo tuve que buscar qué es el árbol de tamarisco. Es un árbol que proporciona una sombra valiosa.
Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Él cuida de mí. Oído esto. Yo le dije, Dios, ¿quién es el árbol de tamarisco? El árbol de tamarisco es Jesús, que te dice, ven a mí que estás cansado, yo te daré sombra para que descanses. Tamarisco es un árbol de madera dura que proporciona una valiosa sombra y promete descanso, supervivencia en las zonas más áridas. No solamente Dios te da un Berseba, sino que te da descanso. Este fin de año será de reposo. Dije, será de reposo. Para ustedes que vienen al primer servicio y no al segundo, cierro con varios milagros que contamos el domingo pasado y ustedes no escucharon. Le voy a contar uno. Ministré una pareja de empresarios de esta iglesia. En su momento más difícil, Dios le abrió campo en el tema público. Y él haciendo empresa, ellos se vinieron del otro lado del continente hace 12 años, las cosas no se estaban dando. La presión, pero tomaron la palabra hace 15 días que terminaría bien, que terminarían en su vida y que terminarían en reposo. Y nos llegó un audio con mi esposa donde le dicen a ella, entregue su carta de renuncia, no queremos que trabajen más. Y todo parece que iba así, en vez de ir de su vida, todo comenzó a ir de picada. Pero en el momento de la angustia, de lo árido, Dios lo levantó así. Y de la nada, conmigo, de la nada. Ojo que es otra palabra que está en Romanos 4 que está gravitando aquí, de la nada. Conmigo, de la nada. A los que conocen un poquito de política, las secretarías las negocian la gente que pone dinero en las campañas políticas. Y de la nada, por su buena gestión, la llamaron y le dijeron, queremos entregarte una secretaría del departamento. Ella no lo podía creer, lloraba contando su testimonio con su esposo. Conmigo, de la nada. Aquí estaban dando su testimonio en la segunda reunión hace 8 días. Y eso trajo reposo, descanso financiero. Este año no termina agitado, termina con reposo. Termina con un árbol de tamarisco. Termina bajo la sombra de sus alas. ¿Lo crees? Levanta tus manos, dilo. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí.